pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados hermanos, el cual he titulado Características de la familia de Dios. Y bueno, pues quiero hacer una pequeña anécdota de cuando, pues seguramente algún jugador, va a poner el ejemplo, un ejemplo cualquiera, un jugador de fútbol y sobre todo el capitán del equipo, que pudiera estar teniendo la situación de estar jugando propiamente, eh, que pudieran estar jugando en un partido pues de las finales de un mundial, vamos a ponerle. Imagínense que ese capitán que tiene una responsabilidad muy grande para el equipo, para su país, de repente por cometer una falta, por equivocarse y agredir a algún otro jugador del otro equipo, lo expulsan. Imagínense ese sentimiento de culpabilidad que empieza a tener cuando después de cometer la falta, pues se ve en la condición de expulsado y se tiene que ir a la banca, y más bien a los vestidores, porque ni siquiera en la banca puede quedarse. Y se acaba el partido y desgraciadamente pierde su equipo porque de esa falta derivó el gol que provocó el gana, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Y de repente imagínense lo que siente ese jugador en el vestidor cuando llegan todos sus compañeros con su cara triste, ¿verdad? De derrota, y pues ni le hablan, ni siquiera le dirigen una sola palabra. Y pobre hombre, seguramente debe de sentir terrible su sentimiento de culpabilidad, el hecho de que pudo haber evitado la falta y no lo hizo, el hecho de que siendo él el capitán tenía que haberse comportado de una manera especial, más refrenado, más cuerdo en cuanto a sus jugadas. Y luego pues vendrán las preguntas, ¿verdad? Y todo eso. Yo creo que ese hombre en esos momentos quisiera desaparecer del planeta, quisiera decir, tierra, trágame, ¿verdad? Y seguramente muchos de nosotros pues nos hemos encontrado en una situación así en cuanto a cómo nos comportamos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra condición. Y de repente pues nos vemos inmersos en una situación en donde nos vemos alejados, nos vemos solos, nos vemos frustrados, con un sentimiento de culpa y tristemente eso es lo que de repente hemos sentido cuando hemos cometido un error y que ese error cuesta muy caro en la vida de la familia, en la vida de la sociedad, ¿verdad? Pero quiero decirles que aun cuando hayamos experimentado eso o lo pudiéramos experimentar en algún momento, la gran bendición que tenemos, y quiero decirles muy claramente que Dios nunca tendrá, nunca tiene la intención de que nos sintamos solos y mucho menos aislados. Dios nos creó para estar en comunidad y nos ha llamado a una relación primeramente con Él y con los demás. Hemos cometido errores que nos pudieran traer a ese sentimiento de culpa, de querer mejor aislarnos, de no saber nada de nadie o de sentirnos hasta señalados, ¿verdad? Pero a final de cuentas, quien tiene la última palabra de todo esto es Dios, ¿verdad? De nuestra vida. Entonces, al entender que Dios no nos quiere que nos sintamos solos y aislados, Él siempre está derramando de su amor y de su compañía para todos nosotros. Entonces, quiero decirles que en ese sentido, nosotros, ¿verdad? Debemos de experimentar la gran bendición de tener a ese Dios bondadoso, lleno de amor, de misericordia, por todos y cada uno de nosotros como la gran comunidad cristiana, o sea, la iglesia a la que ahora pertenecemos. Esa es la comunidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el gran pastor de las ovejas, dice Hebreos 13:20. Entonces, cada iglesia local, no solamente el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, sino cada iglesia local, pues está llamada a ser una comunidad del gran pastor. Y a final de cuentas, todas y cada una de las iglesias locales conformamos a la Iglesia Universal de Jesucristo. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a final a pertenecer a la gran comunidad del buen pastor, de nuestro gran pastor Jesucristo,
a nivel global, ¿verdad? Vamos a leer el libro de los Proverbios, del capítulo 27, versículo 23 al capítulo 28, versículo 6. Y aquí vamos a entender cómo Dios ha provisto para nosotros una comunidad, pero con un cuidado pastoral, un cuidado que nuestro Señor hace por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Capítulo 28. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. A fin de cuentas, mis amados hermanos, lo que cuenta es la gente, ¿verdad? Nosotros nos debemos asegurar de saber, dice el versículo 23 del capítulo 27 de Proverbios, cómo están nuestros rebaños, cuidando mucho de nuestras ovejas. Ahora, ustedes me dirán, pero pues yo no soy el pastor, ¿verdad? Efectivamente, pero sí estamos llamados a ejercer todos y cada uno de nosotros un liderazgo, un pastorado, en referencia a qué, mis amados hermanos, en referencia a la gente que nos rodea. Ustedes y yo tenemos la gran bendición, ¿verdad?, de poder transmitir a la gente lo que vamos aprendiendo, lo que estamos siendo enseñados, y de esa manera nosotros somos partícipes del cuidado que nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, pues está dando para todas sus ovejas, ¿verdad? Ustedes y yo somos ovejas del prado del Señor, por lo tanto, Él se provee de cuidadores para cada uno de nosotros. Y no necesariamente tendrán que ser llamados pastores, ¿verdad? En la estricta palabra de la condición, sino realmente todos debemos de cuidar de todos. Eso es a donde hemos sido llamados, mis hermanos. La Biblia usa a menudo la misma imagen de un pastor y su rebaño, pues para describir el cuidado que Dios tiene para con su pueblo, para con todos nosotros. Y también utiliza esta imagen para ver el papel de los líderes dentro del pueblo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros, mis amados. Todos y cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios para ser líderes. Fíjense, vamos a observar lo que dice el Salmo número 78, versículos 70 y 71. De esta manera podemos nosotros ubicar realmente lo que estamos hablando. El Salmo número 78 dice, en sus versículos 70 y 71, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Recuerden que esta es palabra de Dios para nosotros, y en la primera carta a Pedro, justamente también el Señor nos hace una referencia muy clara en el capítulo 5, versículos del 2 al 4, en la primera carta de Pedro. Dice la palabra de Dios, dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y eso nos lo está diciendo a todos, Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces tenemos un llamado todos, ¿verdad?, a observarnos, a cuidarnos,
a proveernos los unos para los otros como verdaderos hijos de Dios. Entonces, tenemos que cuidar atentamente a todos aquellos a quienes nos han sido confiados, mis amados. Dios ha confiado en nuestras manos, por ejemplo, a cada padre de familia, a cada madre, pues a sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy esposo, a cuidar a mi esposa. Si yo soy hijo, pues a cuidar a mis padres, porque muchas veces nos echamos nada más la bolita, ¿verdad? Y no, nosotros estamos llamados a tener participación activa dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, debemos conocer bien la situación en la que se encuentra todas y cada una de las personas que están a nuestro alrededor y prestarles atención, proveer de nuestro tiempo para cada una de las personas que están a nuestro lado, porque nosotros somos los líderes que Dios quiso que tuviera toda esa gente. Y recuerden que hay una gran nube de testigos que están alrededor nuestro mirando todo lo que hacemos. Entonces, si nosotros procuramos un buen cuidado para todas y cada una de las personas que por algún motivo Dios ha puesto a nuestro lado, pues tendremos un testimonio correcto. Amén. Miren, los versículos que acabamos de leer señalan tres características del tipo de comunidad que debemos construir ustedes y yo y la gente que nos rodea. Tiene que ser una comunidad audaz. Debemos ser valientes en nuestra fe, mis amados hermanos. Dice el versículo 1 de Proverbios 28, dice que los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, ¿verdad? Y esa es una realidad. La gente que sabe que está cometiendo algún delito, que está en pecado, siempre anda de mata en mata, huyendo, aunque nadie los persiga, pero ellos sienten el peso de su pecado como un tormento que los hace estar huyendo constantemente. Dice, pero los justos son tan valientes como el león. Estaremos tranquilos como un león que no tiene temor de nada, ¿verdad? ¿Quién podrá atreverse a atacar a un león? Nadie. ¿Por qué? Porque obviamente el león tiene una característica muy particular. No solo es valiente, ¿verdad? Sino también es arrojado, también es audaz. Por eso nosotros tenemos que construir una comunidad audaz, mis amados. Tenemos los elementos que el Señor nos ha dado para eso. También tenemos que construir una comunidad bien dirigida, ¿verdad? Cuando hay caos, por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos pasando, pues todo el mundo cree tener un plan para solucionar ese caos, pero se necesita de un líder diligente, un buen líder diligente para mantener el orden. Hoy, en el nombre de Jesús, pues yo creo que durante todo este tiempo de pandemia, pues el Señor nos ha dado la gran bendición de mantenernos unidos. Quienes han estado fielmente conectados, ¿verdad? Pues han sentido no solo el cobijo de Dios, sino también el cuidado de Dios, eh, posiblemente a través de mi persona, pero seguro es a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que nos va confortando, nos va guiando, nos va poniendo con un ánimo completamente diferente a que si no tuviéramos este tipo de devocionales y de este tipo de situaciones. Le doy la gloria a Dios porque pues nos hemos mantenido diligentemente, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, seguro estoy que cuando tengamos ya la oportunidad de reunirnos nuevamente físicamente, pues estaremos unidos, ¿verdad? Porque no nos hemos distanciado. Aún en la distancia hemos estado unidos, mis amados. Hemos sentido el apoyo de todos y cada uno de nosotros en la oración, hemos sentido la fraternidad, ¿verdad? Me da mucho gusto que al final de los devocionales, pues todavía nos quedemos a comentar algo, a hacer algún chascarrillo, porque a final de cuentas, como platicábamos en días anteriores, nosotros tenemos que ser felices, nosotros tenemos que mostrar que realmente, pues Dios está en nuestra vida, y que no tenemos por qué estar siempre en una actitud como de molestia, como de enojo, de enfado, y eso es pues porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bajo esa idea, también tenemos que construir una comunidad justa. Nosotros hemos sido llamados a la justicia de Dios. Entonces,
Dice la palabra de Dios que el malvado pues oprime a los pobres, ¿verdad? La justicia no tiene sentido para los malvados, pero los que buscamos a Dios lo sabemos por dentro y por fuera. Sabemos que la justicia es ya parte inherente de nuestra vida. Es algo que ya está íntimamente ligado a nuestra existencia. Ustedes y yo siempre tenemos que estar buscando la justicia, que nadie se pase de listo con nadie, que nosotros tengamos realmente la pesa y la balanza correcta, que no seamos nosotros aprovechados, aun cuando tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios en nuestros labios, ¿verdad? Que eso no lo tergiversemos, que no lo malutilicemos para, de alguna manera, eh, pues, enseñorearnos de los demás, para que de alguna manera pudiéramos estar oprimiendo a otras personas por el conocimiento que tenemos. Desgraciadamente ustedes se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que tristemente ha habido muchos dirigentes, muchos líderes que se han levantado, entre comillas, en el nombre de Dios, pero para hacer atrocidades, ¿verdad? Para manipular a la gente, para subyugarla y después para aprovecharse de la gente. Tenemos ejemplos muchos, pero en el nombre de Jesús yo declaro que la iglesia, el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, siempre va a tener dirigentes que no tengan esa actitud, que en ningún momento haya un líder que se aproveche de los demás, sino todo lo contrario, que vengamos a dar servicio, que nos vengamos a entregar en amor, en coinonía, ¿verdad? En fraternidad. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, así lo declara la palabra, ¿verdad? Debemos orar para poder ser una comunidad audaz, pero también una comunidad bien dirigida por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Que así como nosotros buscamos que la justicia sea en nuestra vida, pues también busquemos la justicia de Dios, no solo para nuestra vida, sino para la vida de todos los demás, ¿verdad? Así como Dios cuida de los menesterosos, de los pobres, de los faltos, ¿verdad? Que nosotros también tengamos esa bendición de cuidar de todos los demás. Si vemos algún hermano necesitado, si vemos algún hermano que verdaderamente de repente anda como medio extraviado, pues nosotros tener la bendición de guiarlo correctamente, pastorearlo, porque esa es la comunidad a la que hemos sido llamados. Esas son las características de la familia de Dios, que todos nos cuidemos. Ahora vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, perdón, en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, me quedé con la idea de ayer, Hebreos 13 del 1 al 25, cómo nos muestra la palabra de Dios que nosotros debemos ser y somos ahora una comunidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra de Dios y dice, ¿cuáles son nuestros deberes como cristianos? Dice la palabra, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más les ruego que lo hagan así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto a verlos, saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Mis amados hermanos, esto es lo que nosotros debemos de empezar a generar. ¿Por qué? Pues porque la iglesia local es la esperanza del mundo, mis amados. O sea, la iglesia local unida a las otras iglesias locales, pues somos todos unidos la esperanza del mundo. No hay nada como la iglesia cuando está funcionando bien. Y tenemos que empezar por nuestra iglesia, por la iglesia local, ¿verdad? Nosotros no podemos intervenir en la dirigencia o en las acciones de otras iglesias locales, pero lo que sí podemos hacer, pues es simplemente estar correctamente funcionando como iglesia local. La gloria sea para el Señor, porque pues a través de estos devocionales pues estamos funcionando como iglesia. Estamos atendiendo a la santa convocación de Hashem, ¿verdad? Y en ese entendido pues reunidos, unánimes, juntos, teniendo un mismo pensar, un mismo espíritu, un mismo sentir, pues estamos viviendo lo que Cristo quería y quiere que vivamos, la comunidad de Jesús. Entonces, como Él es el gran pastor de las ovejas, ¿verdad? Así como lo leímos en el versículo 20, pues es la comunidad más maravillosa de la tierra, mis amados. Nosotros estamos unidos por el amor. No debemos estar unidos por el amor. Ya estamos unidos por el amor. Y este amor no es solo de sentimientos, pues marca la diferencia en la forma en que actuamos todos y cada uno de nosotros. Si queremos saber lo que es amarse los unos a los otros en la práctica como hermanos, ¿verdad? Pues el escritor de Hebreos enfatiza aquí los 5 rasgos determinantes que deben ser característicos de la comunidad cristiana, de la familia de Dios. Primero, tenemos que ser hospitalarios, o sea, ofrecer hospitalidad. Dice el versículo 2, estén listos con una comida o con una cama cuando sea necesario, ¿verdad? Pues algunos han dado hospitalidad a los ángeles de Dios sin saberlo. Mis amados, yo creo que ustedes han tenido la experiencia de recibir a alguien en sus casas y, y la verdad es que aunque sea un familiar, aunque sea una persona extraña en algún momento, pero sabemos que cuando nosotros ofrecemos las cosas de una manera correcta, es como se las ofrecemos como si fuera para Dios. Y muchas ocasiones no sabemos simple y sencillamente lo que pueda Dios estar mandando para que nosotros lo recibamos como hospitalidad. A lo mejor es un ángel del Señor, ¿eh? Y no lo sabemos, solamente Dios sabe, pero tenemos que hacer lo propio. Así como lo hicieron Abraham y Sara en Génesis 18, ¿se acuerdan? Cuando ellos recibieron a los varones de Dios y ni siquiera sabían que eran ángeles del Señor, pero nosotros tenemos que estar siempre preparados para tener hospitalidad. Compartir la comida, mis amados hermanos, es fundamental para la hospitalidad y la misión a la que hemos sido llamados. Cuando compartimos la comida con otras personas, pues bajamos la guardia,
le damos la bienvenida a extraños y pues hacemos nuevos amigos, nuevas personas que llegan a nuestra vida. Y bajamos la guardia, ¿por qué, mis amados? Porque en muchas ocasiones tendremos que hospedar a gente que ni siquiera conocemos, ¿verdad? A mí me ha tocado la gran fortuna, la gran bendición en el tiempo en el que fui recibido, ahora que estuve yendo a Tejupilco durante estos 3 meses pasados, ver cómo por hospitalidad, pues tuvieron que recibirme no solo a mí, que era parte de la familia, sino también a los albañiles que llevaba conmigo y que eran gente completamente desconocido para ellos y para mí, porque una cosa es tenerlos como trabajadores que llegan en su turno, ¿verdad? Llegan a las 8 de la mañana, se van a las 5 de la tarde y hasta ahí, y ellos traen su comida, ellos hacen sus cosas normal, pero otra cosa es hospedarlos directamente. La gloria sea para el Señor, porque tuve la oportunidad de predicarles todos los días cuando estaba mandando los devocionales, cuando estaba transmitiendo los devocionales desde allá, pues los albañiles me estaban escuchando porque, como ustedes saben, me tragué el micrófono y por más quedito que quería yo hablar, pues no se puede. Bueno, yo no puedo, ¿verdad? Entonces ellos tenían que escuchar a fuerza las predicaciones. La gloria sea para el Señor, porque ahora pues ellos ya recibieron a Cristo, tuvieron la bendición del nuevo nacimiento. Es una vivencia increíble cuando somos hospitalarios. Obviamente, pues yo ahí también tenía que participar en la hospitalidad como miembro o parte activa de la familia a donde llegamos, ¿verdad? Pero empecé a vivir esa experiencia de la hospitalidad. Entonces, no solamente es, mis amados hermanos, ofrecer hospitalidad. El segundo aspecto es ayudar a aquellos en necesidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Hebreos 13. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Hay una hermana en particular, mis amados hermanos, que siempre nos está pidiendo que por favor oremos por la gente que está en las cárceles, en la prisión, ¿verdad? Dios ha puesto una carga muy fuerte, muy particular en la vida de esta hermana y constantemente nos pide y nos recuerde estar orando por estas personas. ¿Por qué? Pues porque es gente que de alguna o de otra manera se siente aislada, se siente atrapada, pagando seguramente alguna mala acción que tuvieron, ¿verdad? Algún ilícito, pero aún así nosotros tenemos que estar orando por ellos. Dice que también debemos acordarnos de los que son maltratados, como si nosotros mismos estuviéramos sintiendo en nuestra propia carne el dolor de ellos. Entonces, miren, cuando nosotros ministramos o intercedemos por aquellos que están en prisión o por las víctimas de abuso, de maltrato, pues simple y sencillamente chocamos con Jesús, nos encontramos con Él. ¿Eh? Fíjense lo que dice Mateo 25:40. Quiero leerlo porque de verdad vale el punto. Dice Mateo 25:40. Ya se me escondió. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Ese es el encuentro que tenemos con nuestro Señor Jesucristo cuando tenemos la actitud correcta como una característica de la familia de Dios, mis amados. El tercer punto es honrar el matrimonio. Dice Hebreos 13:4 que todos debemos respetar el matrimonio y mantener la pureza de nuestras relaciones matrimoniales, ¿verdad? Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Cada quien tendrá su parte, ¿verdad? En esa condición debemos estar bien claros en ese punto. El pecado es el pecado. No es que me deslicé de repente, no es que me equivoqué. Sabemos que estamos casados, que tenemos una relación delante de Dios. Tenemos que mantener integridad, pureza. Amén. Y si no, pues tendremos que darle cuentas al Señor. También el cuarto aspecto de una comunidad correcta, ¿verdad? Como familia en Dios, es que debemos estar contentos en todo momento, mis amados hermanos. No es que andamos como locos riéndonos, ¿verdad? Por nada o por
por simplezas, no, pero sí tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Dice el versículo 5 de Hebreos 13, no te obsesiones con conseguir más cosas materiales. Vive tranquilo con lo que tienes, porque Dios ha dicho, nunca te defraudaré ni te dejaré, jamás te abandonaré. Mis amados, nosotros no necesitamos tener nuestra mente puesta en todo tiempo sobre el dinero, porque Dios ha prometido que si fijamos nuestra mente en Dios, Él cuidará de las cosas que necesitamos para cada uno. ¿Ah? Él nos promete no dejarnos ni desampararnos. Esto tiene que traer contentamiento a nuestra vida, llenura a nuestra existencia, gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos confiado en un Dios fiel, que siempre cumple su promesa. Y hasta el día de hoy, yo creo que a ninguno de los que estamos atendiendo a esto de devocional, escuchando esta charla, pues yo creo que ninguno hemos sentido el desamparo de Dios. ¿Verdad? Posiblemente el Señor nos está llevando a un trato especial, pero nunca hemos dejado ni de comer. El Señor siempre ha provisto, ¿verdad? De alguna o de otra manera el Señor ha traído la provisión. No hemos dejado en ningún momento de tener para lo que verdaderamente necesitamos como personas. El Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Hemos declarado Ebenecer en nuestra vida porque hasta este momento el Señor nos ha levantado con la diestra de su poder. ¿Verdad? Y eso tiene que traer contentamiento a nuestra vida. Nosotros tenemos que ser los seres humanos más felices, más contentos, más gozosos de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Él es nuestro proveedor, nuestro amparo, nuestro sustento. Amén. Eso es lo que debe traer ese gozo, esa felicidad, ese contentamiento. Amén. Entonces, mis amados, el quinto aspecto es complacer a Dios. No es el cuarto, ¿eh? Ayudar a aquellos, no, ofrecer 1, 2, 3, 4, 5. Sí, es el quinto aspecto, es complacer a Dios. Vemos en el versículo 15 y 16 de Hebreos 13, dice la palabra de Dios, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, miren, estas tres cosas verdaderamente agradan a Dios. Orar por los demás y especialmente alabar en esa oración, ¿verdad? No solamente es pedir, 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 sino también ofrecer alabanza, cántico nuevo, declaraciones con poder, declaraciones de gloria y honra para nuestro Señor. El segundo es servir, o sea, hacer el bien a los demás. Y el tercero es dar, es compartir con otros lo que hemos recibido. Y no necesariamente, como les he dicho en todo momento, es la economía, el dinero, las cosas materiales. Dar es darnos a nosotros mismos. Lo más preciado que tenemos, mis amados hermanos, pues es nuestro propio tiempo, nuestra propia condición de vida. Cuando nosotros aprendemos a dar y a compartir eso con los demás en un tiempo eh, de calidad, pues entonces estaremos verdaderamente complaciendo a Dios, porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, el escritor de Hebreos también enfatiza la importancia del liderazgo que debemos de generar en la comunidad cristiana. Todos estamos liderados bajo nuestro Señor Jesucristo, eso es indudable. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Él es el líder supremo. Él es el gran pastor de las ovejas, como lo dice el versículo 20. Sin embargo, también hay líderes humanos y hay 5 cosas que el escritor de Hebreos y propiamente el Espíritu Santo de Dios dice acerca de todos y cada uno de nosotros como líderes. Tenemos que apreciarlos, ¿verdad? Valorar a todos nuestros líderes y en especial a aquellos que primero te anunciaron las buenas noticias de salvación y cuidaron de ti, ¿verdad? Tenés también el punto número 2, que imitarlos. Dice el versículo 7, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Este es un gran desafío para todo aquel que se dedique al liderazgo cristiano. Aquí sí ya está hablando en particular
de los líderes de la iglesia, ¿verdad? De los diáconos, de los servidores, de los ancianos, del pastor, de todo el liderazgo, de los hermanos que de alguna manera el Señor nos ha levantado en esa condición de liderazgo. Hasta los hermanos de la alabanza, ¿verdad? También ellos tienen que estar poniendo sus perspectivas en los caminos del Señor en todo momento. Todos los demás, mis amados, pues están observando y están llamados a imitar lo que nosotros hacemos. Por eso, todos los que hemos estado participando activamente en los devocionales, por algo es, porque Dios nos está equipando, porque va a llegar el momento en que nos volvamos a reunir como iglesia físicamente, ¿verdad? Y quienes van a empezar a tener que dar más fruto de lo que Dios ha sembrado en nuestras vidas, pues somos nosotros, ¿verdad? Hay muchos hermanos que no se conectan, que desgraciadamente pues están a la deriva prácticamente. Yo espero que me hayan hecho caso y que me sigan haciendo caso de apoyarme en el sentido de hablarle a los hermanos, de saber cómo están, de procurarles de alguna manera una palabra de aliento, de fe, de ánimo. Yo quisiera partirme en 20,000, pero pues no se puede. Entonces, por eso yo les pido, porque también ustedes están llamados a ser líderes de esa naturaleza. Por algo están atendiendo a todos estos devocionales, por algo estamos creciendo, por algo el Señor nos está alimentando con pastos frescos día a día, ¿verdad? Entonces, un buen ejemplo vale 2 veces más que un buen consejo. Nosotros tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? El punto número 2 es que debemos ser receptivos a ellos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17, sean receptivos a sus líderes pastorales, o sea, escúchenlos y obedézcanles. Escuchen su consejo, dice. Estén atentos a la situación de su vida y trabajen bajo la estricta supervisión de Dios. Contribuyan a la alegría de su liderazgo, no a cargarles de trabajo pesado, porque dice, ¿por qué querrías hacer las cosas más difíciles para ellos? ¿Verdad? Aquí está hablando, mis amados hermanos, de todos nosotros como ovejas, porque pues yo también tengo a mi pastor que de alguna o de otra manera, a mis líderes que también me pastorean a mí, y yo tengo que estar cuidando de ellos. Así como ustedes, pues yo espero en el Señor, ¿verdad? Que sigan cuidando de mí como lo han hecho hasta ahora, en sus oraciones, en todo lo que compete el hecho de mantener un liderazgo correcto, dice, para que no me hagan a mí el trabajo más difícil, ¿verdad? Y nosotros no hacerle el trabajo más difícil a nuestros líderes. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta cómo todo va en un orden correcto? No nada más es el hecho de que yo les cuide a ustedes, sino que también ustedes cuiden de mí. Y yo les agradezco mucho porque yo he sentido su apoyo, su amor, su cuidado, ¿verdad? Y es así como debemos funcionar como una familia, ¿verdad? Así como nosotros cuidamos de nuestros padres como hijos y que nuestros padres cuidan de nosotros como hijos también, pues así debe ser la familia en Cristo Jesús. El otro aspecto es que tenemos que orar por ellos, ¿verdad? El propio escritor era probablemente uno de los líderes más reconocidos en ese momento y nos está animando. Dice, oren por nosotros. ¿Cuántas veces yo les he pedido que por favor oren por mí, por mi familia? Porque obviamente, pues, también humanamente necesitamos de sus oraciones, mis amados. Apenas mandé un escrito, ¿verdad? Muy especial, en donde dice claramente que no hay mejor favor que me puedan hacer que orar por mí. Y eso, pues, obviamente lo replicamos para todos ustedes, ¿verdad? No hay mayor favor que nos puedan hacer las personas que orar por nosotros. Es lo mejor que pueden hacer por cada uno de nosotros. A lo mejor mucha gente diría, no, el mejor favor que me puedes hacer es prestarme 20, 30 mil pesos. No, no, mis amados hermanos. El mejor favor que nos pueden hacer es orar por cada uno de nosotros. Entonces dice el escritor ahí en el versículo 18, oren por nosotros. Dice, no tenemos dudas sobre lo que estamos haciendo ni el por qué lo estamos haciendo, pero es difícil a veces y necesitamos sus oraciones, necesitamos su apoyo. O sea, yo no tengo duda sobre lo que estoy haciendo, de verdad, y Dios lo sabe. Sé para lo que fui llamado, sé por qué estoy puesto aquí
y sé por qué es mi responsabilidad y el trabajo que yo desarrollo. No tengo dudas respecto a mi condición delante de Dios, no, pero de repente se hace difícil, de repente, ¿verdad? Humanamente es una carga que solo con sus oraciones, pues yo también puedo llevar. Espero que me comprendan. A mí me hubiera gustado que otra persona hubiera dado este tema para no ser eh, enfático con mi condición, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo tuve que dar y de esta manera espero que lo comprendan. No lo estoy haciendo como a título personal, pero sí para que ustedes puedan comprender lo que la palabra de Dios dice. Amén. El otro aspecto es que nos tienen que acoger con agrado. Dice, acogerlos con agrado a los líderes, ¿verdad? Dice, saluden a todos sus dirigentes y a todos los del pueblo santo. Y aquí ya se refiere a todos en particular, ¿verdad? En el versículo 24. O sea, se supone que tienen que ser recibidos con las palabras con las que termina la carta a final de cuentas. Que la gracia sea con todos ustedes. Ese es el versículo 25. O sea, la palabra que resume esta epístola a final de cuentas es gracia, el favor inmerecido, lo que Dios nos da. Y define también el tipo de comunidad que debemos ser. Es específicamente las características de la familia de Dios. Entonces, es una comunidad de gracia, lo que nosotros tenemos que vivir. En esa comunidad es donde todas las personas, absolutamente todas, encontrarán amor, significado y esperanza por sus vidas. ¿Qué les parece esto? Esa es la gran familia a la que ahora el Señor nos ha permitido ingresar. Y es la familia que Dios ha provisto para nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser una comunidad de amor, que nos ayude a ser una comunidad hospitalaria, que nos ayude a ser una comunidad que ayuda, que sea fiel y sobre todo que sea contenta en todo momento. ¿Eh? Hay que orar porque podamos complacer a Dios con nuestra adoración, con nuestro servicio, con nuestras ofrendas, con nuestra economía, con nuestro tiempo, con nuestro ser completo. ¿Eh? Y tocando el tema de las ofrendas, de los diezmos, mis amados, pues es necesario que vayamos nosotros poniendo las cosas en orden. No nos hemos reunido físicamente, pero sí tenemos que tener la oportunidad, ¿verdad?, de acercar nuestras ofrendas, nuestro diezmo, esas primicias, esas ofrendas especiales al alfolí, porque si no, mis amados hermanos, desgraciadamente lo que podríamos provocar es pues romper el ciclo, ¿verdad?, que Dios ha establecido. Él nos ha dado semilla para sembrar, pero si nosotros no llevamos esa semilla a la siembra y si no permitimos que esa siembra produzca una cosecha, un fruto, pues desgraciadamente se rompe ese ciclo y se echa a perder. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar siendo muy cuidadosos en ese aspecto, mis amados hermanos, para que de esa manera, pues Dios siga proveyendo a nuestras vidas y que no al rato, ¿verdad?, nos estemos tronando los dedos y pensemos que Dios fue infiel al no cumplir su promesa de estar con nosotros. Recuerden que es un balance muy equilibrado el que el Señor pone. Busca primeramente las cosas, ¿verdad? Primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, pues el buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, pues simplemente es hacer lo que nos corresponde, en ofrendas, en diezmos, en servicio, en adoración, para complacer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en ciertas áreas. Recuerden que esa es la mentira que Satanás trata de traer a nuestra vida, que adoremos a Dios en las áreas más fáciles de nuestra vida, en donde no tenemos problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en las otras áreas, en donde Dios nos quiere tener libres? Tenemos que adorar a Dios, complacer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No podemos ser limitantes o parcializados. No, tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y por último, pues nosotros tenemos que ser una comunidad que reconoce al pastor.
Y no a mi persona, mis amados hermanos, sino al gran pastor, que reconozcamos verdaderamente a Jesucristo como el Señor en autoridad de nuestras vidas y que le tengamos el respeto debido, el temor reverente, ¿verdad? Que nos postremos delante de la presencia del Rey. Miren, el designio de Dios para su comunidad es que sea un lugar donde los perdidos, los quebrantados, los solitarios encuentren esperanza, sanidad y amor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿quién creen que justamente pues habla respecto a todo esto? Pues es nuestro Señor Jesucristo el que provee todo eso. Dice Jesucristo, sabrán que yo soy el Señor. Y entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a confiar en su riqueza, en su poder y en todo lo que Él es. Amén. En ese punto, pues tenemos que estar bien puestos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, reconocer a Jesucristo como el gran Señor de nuestra vida, el gran pastor que nos guía a los pastos frescos, a esos pastos verdes, a esos pastos de abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la